Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos? Dar un aplauso al Señor, amén. Ay, qué bendición es estar con ustedes. Yo me gozo cada que Dios me permite la oportunidad de venir con ustedes. Aprecio mucho a los pastores de esta congregación, a ustedes. Y para mí es una bendición, ¿verdad?, estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Y como siempre, ¿verdad?, vamos a abrir nuestro corazón. Siempre Dios va a hablar a nuestras vidas. En donde se adora a Dios, siempre Dios está hablando. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Entonces es una bendición. ¿Ok? Abra sus escrituras. Vamos a entrar a las escrituras en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al versículo 6. Y hoy vamos a estar hablando de algo muy interesante. Amén. Entonces vamos a tener una actitud de gozo, abrir nuestro corazón, estar atentos. Recuerde que poner atención es una bendición, porque si tú estás atento a la voz de la palabra de Dios, Dios va a hacer algo en tu vida, va a contestar tus oraciones, se va a encargar de tus necesidades. Y algo muy importante, tú vas a poder testificar cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Amén. Ya lo tenemos. El pasaje de las escrituras dice así, yo le doy la lectura. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 10, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach, Jesucristo, gracias por tu palabra que está en nuestro corazón. Bendícela ahí, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias porque nos das la oportunidad de estar en este lugar. Amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Hay algo muy importante, ¿verdad?, que cada que nosotros estamos, ¿verdad?, en un caminar en el reino de Dios, siempre vamos a estar siendo probados. A ver, diga, estar siendo probados. Entonces, eso es importante, porque si quitas de tu mente esa palabra, probados, puede darse a que tú un día estés desanimado a seguir avanzando y caminando. Si no tienes conciencia de esta palabra, y no es para tener temor, porque cada día que venimos al servicio del Señor, nuestra fe va siendo edificada. ¿Cuántos alabamos al Señor? Cada que venimos se está poniendo algo de su palabra en nosotros. Siempre está poniendo revelaciones a nuestra vida. Cada que alguien está aquí, la gracia de Dios está en su vida. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Entonces, eso es bíblico. Mire, antes de entrar al mensaje, ahorita es la introducción, abra su Biblia en Job capítulo 7, versículo 17 y 18. Job capítulo 7. Amén. Job capítulo 7. Versículo 17. Y versículo 18. Dice:
¿Qué es el hombre para que lo que engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebe? Errores. Entonces, si eso dice las Escrituras, les dice el apóstol Pablo, no ignoréis. En el momento que alguien está caminando en su vida espiritual y no pone atención a estudiar la vida del pueblo de Israel, él lo que está haciendo no está siendo anticipado. Así como Israel tuvo obstáculos, glorias, así también nosotros. Pero Israel es un modelo, ¿verdad?, a seguir en cuestión cuando él caminó en obediencia, pero también cuando cometió errores. Todos esos errores que están en las Escrituras tienen un propósito. ¿Cuántos están conmigo? ¿Ok? Si nosotros no ponemos atención a la vida del pueblo de Israel, a lo que ellos vivieron, es más probable que tengamos problemas y cuando vamos avanzando nos ataque el desánimo, nos ataquen, por ejemplo, el querernos apartar de las cosas de Dios, el que no trabajemos con una actitud de fe, el que alguien, ¿verdad?, pueda hasta irse de lo que son las cosas de Dios. Pero cuando nosotros ponemos atención a lo que es el pueblo de Israel, tú ya tienes ventajas. A ver, ventajas. Y mire, imagínese que hace tiempo, si yo te hubiera hecho un examen y te digo, mira, tú vas a ser más que vencedor, y para que tú tengas menos dolor y para que tú venzas con más facilidad, yo te dijera, a ver, cuéntame la vida de Israel, cuéntame cuántos obstáculos tuvo Israel, cuéntame de cada libro donde él se habla, por decir, en el desierto, cuántas veces murmuró, por qué murmuró, cómo los atacó, ¿verdad?, el adversario en el desierto. Y si tú no respondes todas esas preguntas, es más probable que cada que tú te metas a un pequeño desierto, tú dures muchos años ahí. Cuando escuché hace años un pastor que habló de 12 desiertos, yo la verdad no los he contado si están los 12 ahí, lo que sí sé que hay más de 8 o de 10, ¿verdad? Él hablaba de las etapas de la iglesia, hablaba de las etapas del pueblo de Israel, cómo iban entrando a los desiertos. Entonces, si Corintios dice que el pueblo de Israel es un ejemplo para que nosotros no cometamos errores, quiere decir que nosotros debemos de estar estudiando lo que sucedió ahí, los errores que están ahí, porque cada error que está ahí en las Escrituras tiene un propósito. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, eso me hace pensar que siempre debemos de estudiar primeramente los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia son el fundamento para entender todas las Escrituras. Aún la vida de nuestro Señor Jesucristo está en esos 5 libros de la Biblia. Entonces, el punto hoy es que todos tenemos que ser probados para ser aprobados. A ver, diga, probados para ser aprobados, ¿ok? Nadie, ¿verdad?, va a avanzar si no es probado. Ahora, cuando hablamos de los 5 libros, ¿verdad?, los 5 libros, nosotros cuando vamos al Génesis, ahí nosotros nos damos cuenta que hay un pueblo llamado para servirle a Dios. Está la promesa de que de la descendencia de Abraham iban a ser un pueblo. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Pero cuando vamos al libro del Éxodo, nos damos cuenta de la liberación del pueblo de Israel. ¿Ok? Del 1 al 19 habla de la liberación del pueblo de Israel.
Del capítulo 20 en adelante habla de cómo a Israel se le dieron los mandamientos y las instrucciones. Como hace rato hablaba el pastor, hablaba del diezmo y la ofrenda, obediencia y agradecimiento. Entonces esos libros nos van dejando una enseñanza poderosa. ¿Está usted conmigo? Gracias, David. Gloria a Dios, amén. Y en el libro de Levíticos habla de cómo el pueblo de Israel se debe de acercar a Dios. ¿Está conmigo? Génesis es cómo es llamado, Éxodo es cómo es liberado, Levíticos es cómo él se puede acercar a Dios. Nosotros no nos vamos a acercar a Dios con los principios que yo quiero o como yo quiero, no. Dios estableció cómo la gente se puede acercar a Dios. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los requisitos para tener un encuentro con Dios, para ponerse a cuentas con Dios? Yo no voy a inventar una nueva regla de cómo me voy a acercar a Dios. Ya está establecida en la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Y en el libro de Números habla de un pueblo, cómo se debe de preparar para la batalla. A ver, diga, un pueblo preparándose para la batalla. A ver, repita esto porque ahorita, de hecho ahí me voy a quedar ahorita. Un pueblo preparándose para la batalla. ¿Ok? Y en el quinto libro de Deuteronomios habla de un pueblo que ya va a poseer la tierra prometida. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Entonces el punto hoy va a ser este. Voy a hablar un poquito de lo que es Números, el desierto. De hecho originalmente, ¿verdad? Cuando uno va al contexto hebreo, en realidad no se llama Números, así como Génesis es en el principio, eso sí está en hebreo, que dice Bereshit, que es en el principio. Éxodo, que dice los nombres, hablando de Israel, los nombres, Shemot. En el otro es Vaikra, que dice y él llamó. Pero este de Números, me interesa que estemos ahí porque en realidad quiere decir en el desierto, así se llama ese libro originalmente. Entonces vamos a estar en ese libro. Ahora, recuerde que todos tenemos que ser probados. ¿Cuál es la razón por la que alguien está pasando unas pruebas? No como ahorita que estábamos en la adoración y que la pastora que estaba ministrando dice que uno humanamente puede abrir una puerta y tú puedes recibir un ataque del adversario. Eso en realidad no es una prueba, eso en realidad es un problema que nosotros provocamos. Una cosa es por donde Dios nos lleva y otra cosa es por donde nosotros caminamos y somos golpeados. Es como hace tiempo un hermano me dice, es que usted no ha pasado las pruebas que yo paso. Le digo, es que lo que tú estás pasando no son pruebas, es falta de sabiduría. Por eso está siendo golpeado cuando no, en la voluntad de Dios no está que tú estuvieras en esas condiciones. Pero la razón por la que somos probados, por lo menos hay 3 cosas que debes de saber. Número 1, para que estés calificado delante de Dios para algo que tú vas a hacer. Recuerde que Job 23:10 dice, y él conoce mi camino, me probará y saldré como ¿qué? Como oro, ¿ok? Entonces, la razón de que Dios nos pasa por un desierto, una prueba, es para que estemos calificados, estemos aptos. 2, para servir a Dios. Nadie puede servir a Dios con eficacia y en el poder del Espíritu Santo si no es probado. Jesús, nuestro Señor y Salvador, antes de ir en el poder del Espíritu Santo, ¿qué cree que hizo el Espíritu de Dios? Dice que lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Él no fue al desierto para decir, bueno, ¿cuál es quiero saber cómo tener un encuentro con Satanás. No, el Espíritu Santo lo llevó ahí. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Y número 3, tenemos que ser probados para ser recompensados de lo que nosotros hagamos. ¿Alabamos al Señor? El apóstol Pablo, cuando habló de Israel, que ellos son un ejemplo, antes habló ahí en primera carta a los Corintios del capítulo 3, del versículo 13 al 15. Escuche lo que dice, porque no quiero, dice, imagínese, en el capítulo 3, vamos a darle lectura y ahorita nos vamos
metiendo al mensaje del desierto. Ahorita en el capítulo 3 de primera carta a los Corintios, ¿ok? Del versículo 13 y 15 al 15, dice, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego que la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Ok? Quiere decir que cada prueba, ¿verdad?, tiene como propósito también el ser recompensados. La pregunta, ¿cuántas recompensas hay? ¿Cuántas bendiciones hay? Si no hay muchas, lo más probable es que ese desierto no lo pasamos como fue la voluntad de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Ahora vamos a Números, ahí ya vamos a empezar, ¿ok? Números capítulo 1. Números capítulo 1. Y habló el eterno Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes, segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, ¿ok? El punto aquí, amados hermanos, cuando entramos a este libro, nos vamos a dar cuenta que Dios le habló a Moisés en el desierto. A ver, diga desierto. Ahora póngame atención. Esa palabra desierto es, en la palabra hebrea, es midbar. A ver, diga midbar. Ahora, esa palabra tiene por lo menos 3 significados. Número 1 significa estepa. Ahora va a decir, ¿qué es eso? Estepa, vamos a decirlo cuando hablamos en el español, es una llanura sin árboles, donde no había gente, pero sí había pasto. Ahora, ¿por qué me está explicando esto? Porque tenemos que sacar el concepto de que el pueblo de Israel estuvo en un desierto donde había pura arena, pura tierra y pura sequedad. No fue así. ¿Por qué tenemos que sacar ese concepto de nuestra mente? Porque vamos a pensar que cada que estamos en una prueba, vamos a pensar que es un lugar, ¿verdad?, donde está lleno de maldiciones. Pero ese lugar es donde había pastizales, no había árboles. Esa palabra midbar en realidad significa donde había pastos, pero también era un lugar que no había gente, no había muchos árboles, y la razón es porque Israel llevó todo su ganado para ofrecer ¿qué? Sacrificios. ¿Sí sabía usted eso, verdad? Si no, la Biblia diría que el maná que Dios le daba a Israel también lo hubieran comido los animales, pero en realidad no fue así. Entonces era una llanura, ¿ok? Donde podíamos ver a largo alcance. ¿Está conmigo? Dios nos permite ver a largo alcance, pero no hay árboles, no hay gente. En otras palabras, cuando nosotros hablamos espiritualmente, no hay distracción. ¿Está conmigo? Pero esa palabra tiene otro significado. También es un lugar, ¿verdad? Significa también desierto. La palabra desierto quiere decir que también había lugares secos. Y otro significado más significa conversación, hablar. Ese es el punto más importante cuando estudiamos la palabra desierto o cuando estamos pasando por un desierto. Dios nunca nos va a llevar a tomar una promesa fácilmente. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto. ¿Cuántos sabemos eso?
Vino la mano poderosa, Dios movió, ¿verdad? Muchas cosas, hubo plagas, hubo juicios, hubo dioses paganos que fueron vencidos, pero Dios fue el que estuvo moviéndose. Pero cuando los sacó de Egipto, ahora Dios los puso en un desierto. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y eso es muy importante para nosotros, porque ahí es donde nosotros empezamos nuestra batalla personal. Entonces quiere decir que la palabra desierto, bueno, midbar, que también se traduce como desierto, se traduce como llanura, también se traduce como conversación, y viene de la palabra dabar, como dice devarim. Estas palabras, esa palabra dabar no es una esa es la palabra que significa palabra, pero no es una palabra común. Es como en el griego cuando hablamos de la palabra escrita, hablamos de la palabra logos, pero cuando hablamos de una palabra revelada, hablamos de la palabra rema. Este dabar es una palabra rema, una palabra viviente. A ver, diga, palabra viviente. Entonces, cuando usamos la palabra dabar, es como cuando, vamos a decirlo así, dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esto era en el principio. En realidad esa palabra significa dabar o significa rema. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿por qué es importante que entendamos que en un desierto hay una conversación? En un desierto hay palabras, pero no palabras escritas, sino palabras que vienen del trono de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Esa palabra significa conversación, palabra viviente, palabra revelada. ¿Ok? Ahí es donde Dios nos va a hablar. Hay otro versículo que está en la Biblia, que es Oseas 2:14. Escuche lo que dice: pero he aquí, yo lo atraeré y lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces el propósito, ¿verdad?, de un desierto es que Dios nos va a hablar. ¿Cuántos alabamos al Señor? Si tú ignoras que una prueba no nada más es dificultad, no nada más son a lo mejor obstáculos, sino lo principal de un desierto es que ahí Dios te va a hablar, es que ahí Dios va a poner de su poder dentro de tu vida, es que ahí donde te va a investir de autoridad. Un desierto es donde Dios habla, pero no es una palabra escrita, sino es una palabra que viene cargada de vida, viene cargada de luz. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Entonces, ¿cuál es la clave de pasar un proceso? ¿Cuál es la clave de pasar un desierto? Es que nosotros cuando vamos a ir a un desierto no tenemos la mentalidad que tenía Israel. ¿Sabe qué es lo que le sucedió a Israel? Quedó postrado en el desierto. ¿Cuál fue la razón? Porque desde un principio no entendió cuál es el propósito de ese desierto. El propósito de ese desierto es que Dios tratara con su mente, con sus pensamientos, y Israel activara su fe en Dios. ¿Está conmigo? En el desierto fue donde fue establecido el tabernáculo del testimonio. En el desierto fue donde estuvo la columna de fuego, la columna de nube. Pero en el desierto fue donde vamos a recibir instrucciones de parte de Dios. Cada que tú estés en problemas, cada que tú estés en unos obstáculos, yo te voy a decir algo que no va a fallar. Lo que no va a fallar va a ser la voz de Dios para tu vida. Porque en el desierto no hay distracciones. En el desierto tienes dos cosas: o murmurar en contra de Dios, o ponerte atento a escuchar la voz de Dios. En el desierto es donde nosotros, ¿verdad?, estamos, ¿verdad?, prontos a tener un oído poderoso para escuchar cada paso de lo que Dios quiere que hagamos. O otra cosa, no poner atención y que nuestra vista nos engañe, nos juegue trucos, nos mienta y no crezcamos. Porque recuerda, un desierto es necesario.
Sin un desierto tú no te haces fuerte. Sin un desierto no tienes experiencias con Dios. Una cosa, ¿verdad?, es tener una experiencia con Dios cuando todo va bien, y otra cosa es tener una experiencia cuando hay obstáculos. Cuando todo va bien, tú tienes experiencias de agradecimiento, de adoración, de reconocimiento. Pero cuando estás en un desierto, tú tienes experiencias donde Dios te da instrucciones y te da el poder para manifestar su poder. Dale un aplauso al Señor, amén. Significa conversación. Un desierto significa conversación. ¿Sabías tú cuál es el propósito principal por la cual Dios creó al hombre? Podemos decir que fue para manifestar el reino de Dios. Eso es sencillo, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué Dios creó al hombre? Para conversar con el ser humano. Para eso Dios lo creó. ¿Sabías tú que nosotros somos seres hablantes, que podemos conversar? Sin un desierto no te atreverías a platicar con Dios de tu corazón. En el desierto, como dice Deuteronomio 8, Deuteronomio 7, dice: yo te traje al desierto para que conozcas lo que hay en tu corazón. En un desierto te vas a conocer a ti mismo, no como tú crees que eres, sino como eres. En un desierto, ¿verdad?, vas a conocer tus debilidades, vas a conocer, ¿verdad?, dónde necesitas de Dios o dónde yo necesito de Dios. En un desierto es el diálogo, es que tú le vas a decir a Dios cuál es tu condición espiritual, qué es lo que tú necesitas. Y también Dios te va a decir qué es lo que quiere de ti. Ese es el asunto de un desierto. ¿Cuántos se han acercado a mí y me dicen: hermano, dice, a mí me gustaría escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos no han hecho esa pregunta, que quieren escuchar la voz de Dios? Ahora la pregunta: ¿quién ha escuchado la voz de Dios? ¿Quién está consciente de que Dios le ha hablado? Es más, yo te voy a decir cómo es que Dios te ha hablado cuando estás en problemas. Que tú lo escuches, que tú, vamos a decir, disciernas que te habló, eso es otra cosa, pero de que Dios te habló, te habló. Ese es un hecho. Todos escuchamos a Dios porque cuando tú naciste de nuevo, tus oídos, ¿verdad?, cobraron vida, tus oídos para escuchar la voz de Dios. Estaban muertos, pero tus oídos fueron abiertos para escuchar a Dios. ¿Está conmigo? Entonces, ahí en el desierto es donde tú vas a conversar. Dame una razón que Dios esté dialogando contigo si no es para un propósito. Si no es para un propósito, lo más probable es que Dios sientas la presencia de Dios, que Él te esté abrazando, que Él te esté tocando, pero que te hable, esa es otra cosa. Es diferente que yo sienta la presencia de Dios, yo la experimente, a que Él me hable. Él me va a hablar solamente, ¿verdad?, cuando hay un propósito, y ese propósito me lo va a mostrar cuando yo vea lo que hay en mi corazón, en esa etapa espiritual, en esa temporada, cuando yo vea lo que hay en mi corazón y yo le diga: Señor, te necesito. Tengo este problema, no puedo avanzar, aquí está lo que hay en mi corazón. En ese momento Dios te va a contestar. Dale un aplauso al Señor, amén. En un desierto vas a formular todas tus preguntas en base a la etapa que tú estás viviendo. Si tú no aprendes en cada etapa espiritual a formular por lo menos tus 7 o 8 preguntas, tú, si no aprendes a formular preguntas de calidad en ese desierto, no hay una razón por la cual Dios dialogue contigo.
Te puedo decir por experiencia propia que si yo no formulo una pregunta para dialogar en la mañana con Dios, no hay una razón para que Él me conteste. Uno de los secretos, una de las claves para que el Espíritu Santo le hable a alguien, para que Jesucristo le hable a alguien, para que el Padre le hable a alguien, es que cada que Él se presenta delante de Dios, lleva preguntas para hacérselas a Dios. Denle un aplauso al Señor, amén. ¿Quién de ustedes, o a lo mejor yo nada más lo he hecho, quién de ustedes ha ido y se despierta y antes agarra y formula unas preguntas? Estas preguntas son para Dios, las escribe. Lee un rato las escrituras, se pone de rodillas, se pone a adorar a Dios y después pone sus preguntas. Y si tú le dejas un espacio a cada pregunta, yo te lo puedo asegurar que van a venir pensamientos ligeritos y suavecitos. Y Dios te va a empezar a dar respuestas. Te va a empezar a dar respuestas. Pero si tú nunca haces eso, es más probable que no tengas una respuesta de advertencia para discernir al enemigo, o una respuesta quizás para tu vida personal, una respuesta para tu familia, o a lo mejor para tu llamado. Pero debemos de aprender a formular preguntas. Las preguntas es lo más importante después de que eres salvo en tu vida espiritual. Las preguntas, si tú no las sabes formular, nunca vas a estar escuchando constantemente lo que es al Espíritu de Dios. Porque las preguntas es una manera de escuchar a Dios buscándole. Hay dos maneras en las que Dios habla: la manera directa sin buscarle y la manera buscada. La manera buscada es a través de preguntas. Si no aprendes a hacer preguntas en un desierto, lo más probable es que no haya los avances que Dios quiere darte. Alabamos al Señor. Señor, denle un aplauso al Señor, amén. Vamos a las experiencias de las preguntas. Sí, porque va a decir, bueno, deme de ejemplos. ¿Cuántos nos han dicho deme ejemplos? ¿Sí? Mire, le voy a decir, una vez le hice una pregunta al Señor. Y le digo, Señor, en tu corazón hay alguien por el cual yo tengo que ir a orar y tú te vas a manifestar. Le hice una pregunta. Esa fue en la madrugada, como a las 3 de la mañana. Y yo no escuché nada, literalmente, pensamientos, nada. Pero en eso, ya después yo tengo esa costumbre de agarrar, orar un rato y luego volverme a dormir. Ahora, ¿por qué me vuelvo a dormir? Porque es otra manera de las que Dios me habla. Dormir es muy espiritual. ¿Cuántos saben que dormir es tan espiritual como estar despierto? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que dormir es bien espiritual como estar despiertos? Hace rato me llamaba la atención lo que decía la pastora. Dice, cierre sus ojos, no porque sea algo más espiritual, más o menos fue la idea así. Tú cierras los ojos y no es porque tengas más unción, abiertos o cerrados. Cuando Dios está ahí. ¿Sí sabe usted eso? Dormir es lo mismo. De hecho, dormir es tan espiritual si tú sabes usar de eso. Y me fui a dormir. ¿Y sabe qué? Clarito, tuve un sueño extraordinario. Dios quería que yo fuera a orar por una mujer. Vi la escena, vi el hogar, vi a la persona. Lógicamente de mi casa estaba como unos 20 minutos. Y en eso, fíjese, escuche bien, tenía un problema en su cuerpo. El Señor me mostró el problema que había en su cuerpo. De hecho, hasta yo le tenía que hacer las preguntas a esa persona, porque voluntariamente esa persona no me iba a decir cuál era su problema. Y así como fui, estuve un rato, pasamos a saludar, fui con mi esposa, ya estaba en la puerta, ya me iba a salir. Digo, exactamente lo que Dios me habló es lo mismo que hizo esta persona. Y ¿sabes qué? Le dije, ¿sabes qué? Tuve un sueño que tienes problemas en el cuerpo de este tipo.
Y lo único que venía a hacer es, si tú quieres que ore por ti. Pero el requisito es que yo te ponga aceite, ore por ti y Dios te va a sanar. Y efectivamente me comentó cuál era su problema, cuál era su enfermedad. Y que ya había muerto un familiar con ese problema. Y que ella era la próxima a seguir. ¿Qué cree? Una puesta de manos y se acabó el asunto. Denle un aplauso al Señor, amén. Pero tienes que hacerte un experto en las preguntas. De hecho, te voy a decir una de las cosas. Lo que más amaba nuestro Señor Jesucristo era hacer preguntas. Tienes que hacerte un experto. ¿No el apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo? Pues hay que imitar a Cristo. Y lo que más hace Jesucristo, cuando tuvimos preguntas, más cuando le hacían preguntas, contestaba con preguntas. Tienes que formular tus preguntas. Es más, una pregunta es, ¿cuál es mi mayor problema espiritual? ¿Quién le ha hecho esa pregunta a Dios? ¿Cuál es mi mayor problema espiritual? Y agarras, tú piensas que es avaricia y a lo mejor es otra cosa. Pero para eso tú tienes que decirle, ¿cuál es mi mayor problema espiritual? Padre Celestial, ¿cuál es el mayor don que yo tengo? El más predominante de todos. ¿Qué habilidad más grande me has dado a mí? ¿Dónde soy único? Y hacer tus preguntas. Padre Celestial, en esta etapa, ¿cuál es mi verdadero adversario? ¿El que yo veo o hay otro oculto detrás de este? ¿Cuál es el verdadero adversario? Aparentemente es un problema de economía. ¿Ese es mi enemigo en este desierto o hay otro detrás de ese? A lo mejor ese es el que aparentemente es, porque te voy a decir una cosa, un enemigo, hablando de las tinieblas, no es al que tú ves con facilidad, es alguien tan oculto. De hecho, el enemigo es un especialista en ocultarse y en que tú no lo identifiques. Y ahora, ¿por qué es así el enemigo? Para que ahí es donde Dios se manifieste. Cuando Él te hable, Él lo más oculto lo revela. Dale un aplauso al Señor, amén. Pero tienes que hacerte un experto en las preguntas. En un desierto tienes que hacerte un experto en las preguntas, no en murmurar, no en decir ya no puedo salir, Dios ya me abandonó. Eso no son preguntas, eso son quejas. Tienes que hacer preguntas. ¿Alabamos al Señor? Entonces, cada etapa, ¿cómo se va a solucionar? Haciéndole preguntas a Dios. No hay una razón para que Dios le hable. Es más, el Espíritu Santo no habla constantemente donde no se están haciendo preguntas. Pregúntale de tu vida, pregúntale qué hay en el corazón de Dios, pregúntale cuál es tu adversario, pregúntale qué es lo que necesitas hacer, pregúntale cuál es la instrucción prioritaria. Y tú vas a tener victoria. Otra clave, escúchame bien lo que es en el desierto. El desierto no nomás es conversación, sino hay otras cosas muy importantes. En el desierto, cuando estudiamos números, había por lo menos 3 claves para que fuera uno vencedor, victorioso. Número 1, ¿cuál es tu genealogía? En otras palabras, tu identidad. Por eso Números comienza con Rubén, con Judá. ¿Cuál es tu identidad? Si tú estás en un desierto, estás en una batalla y no sabes quién eres en Dios, estás en un verdadero problema. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? Fíjese, Números habla de batalla. Lees el capítulo 1, el capítulo 2, de que Dios los prepara para la batalla. Pero número 1 habla de quiénes eran de Rubén, quiénes eran de Judá. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu ministerio? No estoy hablando de identidad en general. Todos somos hijos de Dios, todos somos del pueblo de Israel. ¿Cuál era la razón? Imagínense que nosotros nos ponemos a hacer guerra espiritual, oración. Pero yo estoy en medio del ejército de guerra. Es más, no voy delante de Dios ni delante del diablo, no estoy en medio, yo estoy fuera. Porque te voy a decir, un requisito para la guerra espiritual y un requisito en la guerra en el pueblo de Israel es que ellos tenían que comprobar de qué tribu eran. Dale un aplauso al Señor, amén.
Ese es un requisito de autoridad. Yo no puedo meterme en la guerra espiritual si no conozco mi genealogía, no conozco mi identidad. Es un requisito. Es un requisito. ¿Qué soy? ¿Un intercesor? Soy uno que recolecta información de parte de los cielos y se la pone a los intercesores o a los guerreros espirituales. ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué genealogía soy? Soy de José, donde hay visiones sin sueños, sin problemas. Soy de José. Soy de la tribu de Judá, alabanza. Mi alabanza rompe poderes demoníacos. Soy del que canta, el que danza y se rompe el poder del diablo. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuál es mi identidad? Amén. Soy de la tribu de José, donde visiones y sueños hay, donde tengo la habilidad de interpretar sueños, donde tengo la habilidad de ver los problemas que hay en la gente. Soy de esa genealogía, en esa línea estoy, o estoy en la tribu de Judá. ¿Cuánto le podemos alabar al Señor? Amén. O soy de la tribu de Levi, donde hago sacrificios, consagro territorios. Donde cualquier gente que venga con un problema, yo le vea, haz este tipo de sacrificio y adora a Dios y tu problema está arreglado. Soy aquellos que introducen a los demás a que tengan un encuentro personal con Dios, a que se metan en los cielos, a que estén avanzando, a que vean cuál es el poder de Dios. Amén. Sin genealogía espiritual, sin identidad, no puedo comprobar para meterme dentro de un ejército donde yo permanezca y el diablo no pueda tocarme, no pueda dañarme, porque yo sé quién soy. Dale aplausos al Señor, amén. La genealogía y la identidad era el requisito número 1 para pasar a formar parte del ejército del Señor. Punto número 2. Estas son 3 claves en el desierto. El segundo es tener la estatura que Dios me pide para que yo pueda avanzar en una guerra. A Israel se le dijo, a las tribus, que debían de tener de 20 años para arriba para estar listos para la batalla. En pocas palabras, en el desierto en donde Dios nos va metiendo, nos pide que en ese desierto seamos maduros. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Sabías que en Corintios 3 agarra el apóstol Pablo? Dice, yo les quería dar de comida sólida, dice, pero no puedo. Tengo que darles leche. ¿Por qué? Porque unos dicen yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas, otros yo soy de Cristo, otros soy de Pablo. Dice, no, dice, ustedes son niños. En pocas palabras, en esta etapa la carne les está ganando. ¿Alabamos al Señor? En eso quiere decir que nosotros no nos debemos dejar por las divisiones, porque en cada desierto, ¿qué crees que va a suceder? Se va a tratar de mover la murmuración, el desánimo, la incredulidad y aún hablar de Dios mismo. Yo no se me puede olvidar, hace muchos años, siempre lo que es el capítulo 13 y el capítulo 14 de Números, cuando Israel agarró. Y vamos a decir, Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Envía a 12 hombres a que reconozcan, ¿qué crees? La tierra prometida. Ya estaban próximos a ¿qué? Avanzar a la tierra prometida. Pero ¿qué crees? Cada príncipe de cada tribu fueron a ver, hubo grandes frutos, vieron el tipo de tierra, el tipo de gente, los climas, todo. Si era un pueblo numeroso o eran toda la información la trajeron. Pero ¿qué crees? 10 hombres dijeron, no vamos a poder. Hicieron una mala interpretación de lo que fueron a ver. 2 hombres sí dieron unas correctas noticias, es Josué y Caleb. Pero ¿sabes qué sucedió? Por esa causa empezaron a murmurar contra Dios. ¿Sabes qué dijeron? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. O mejor hubiéramos quedado postrados en este desierto. ¿Y qué crees? Se automaldijeron. Es como una profecía con poder. Y quedaron postrados en el desierto. ¿Qué pasó en cada desierto?
que si la murmuración nos gana en contra de nuestros hermanos, el desánimo ahí empieza a gobernar, aunque tú sigas teniendo fe que Dios es Dios y tú eres hijo, pero ese tipo de problemas, lo que va a suceder es que ese desierto va a gobernarte y no vas a gobernarlo tú en Cristo Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Entonces cada desierto tiene sus claves, tiene sus secretos, pero eso solamente se encuentra haciéndole preguntas a Dios. Cada que hay un desierto, si tú olvidas las preguntas, vas a meterte en problemas. Entonces, número uno, debemos de tener una identidad. ¿Cuál es nuestra posición ahí en el pueblo de Dios? 2, madurar, crecer. Y 3, tomar nuestra posición correcta en el desierto. Cada tribu de Israel no se puso donde ellos querían. Estaba el tabernáculo, estaba la tribu de Judá de un lado, la tribu de Rubén, estaba en una posición correcta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si tú en cada desierto no estás en el lugar correcto, no vas a tener avances, no vas a vencer con facilidad. Debes de estar en la posición en la que Dios te llamó. Si alguien es profeta, no va a estar haciendo otra función. Si alguien es intercesor, no va a estar haciendo otra función. Debe de pararse en el lugar correcto, porque esa es la clave de estar en el lugar correcto. ¿Quién salía en el pueblo de Israel? ¿Quién salía primero a la batalla? ¿Quién iba en el segundo lugar? ¿Qué otra tribu iba en el tercer lugar? Aún para una batalla, vamos a ir para ganar una batalla, hay principios y hay reglas. Hay principios. No podemos empezar a pelear así como se diga, bueno, creo que esto es así. No, hay principios. Es como estamos en una congregación, vamos y estamos aquí en la iglesia. ¿Cuál es el principio para iniciar una batalla, una oración o cualquier actividad? El principio es que Dios puso un pastor, un ministro. Él es el que da las instrucciones, Él es el que da las órdenes. Algún día tú estarás al frente de una, tú darás las órdenes, pero mientras no. El principio es meternos bajo autoridad y recibir órdenes y estar ahí. ¿Y ahí qué pasa? Ahí estamos cubiertos, estamos seguros. ¿Qué sucede? Una vez me decía un congregante, dice, y es que si lo que usted me dice, si el enemigo viene y me ataca y me golpea, y eso hablando de cuando se va a orar por hechicería y cuanta cosa de esas, le digo, mira, si tú sigues las instrucciones que yo te doy, grábate esto en tu mente y en tu corazón, le digo, si tú sigues las instrucciones que yo te doy, así vayamos a orar por donde vayamos a orar, si es un lugar complicado, pero si tú sigues las instrucciones y se sueltan maldiciones para atacarnos, algo va a pasar. Antes que un demonio de hechicería llegue a tu casa y te ataque a ti, primero va a venir conmigo, porque yo soy el que estoy dando las instrucciones, yo soy el responsable, yo soy el que va al frente, y antes de que te ponga un dedo a ti, tiene que pasar a visitarme. Dale un aplauso al Señor, amén. Son principios espirituales. Por eso cuando tú sigues instrucciones, hazlo sin temor. Cuando tú sigues instrucciones, hazlo sin temor. ¿Por qué? Porque todo empieza desde la cabeza. Si la cabeza tiene autoridad, el cuerpo se va a mover en autoridad. Si en la cabeza hay vida, el cuerpo va a tener vida. Si en la cabeza hay luz, el cuerpo va a tener luz. Dale un aplauso al Señor, amén. Pero son principios que no debemos de ignorar. Al contrario, cada que venga un desierto es que hay noticias buenas. Dios va a estar hablando conmigo, Dios va a estar dialogando conmigo, Dios me va a estar dando instrucciones, Él me va a estar dando revelación. Algo bueno va a suceder. El desierto no va a detener, algo va a estar presente ahí. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. ¿Cuántos amamos la palabra de Dios? El desierto no son casualidades. A Dios no lo toma por sorpresa un desierto. Al contrario, Él ama llevarte al desierto. Es que yo quisiera, sí, todo tiene su tiempo. Él ama llevarte al desierto. Ahí no hay distracciones. Algo que yo aprendí es algo muy importante. En un desierto no tienes todo. Cuando estamos en un desierto,
cuando no hay de quien echar mano, sino solo de Dios, viene maná del cielo. Escúchame bien, viene maná del cielo, viene la voz del cielo. Vamos a decir, estás en el desierto, las estrellas, Dios y tú. ¿Está conmigo? Hay dos cosas que suceden. Números 13 y 14 sucedieron estas cosas. Hay una habilidad o una parte de ti que se llama imaginación. ¿Cuántos han escuchado hablar de la imaginación? Son como imágenes mentales. Escúchame bien, son como imágenes mentales, o más bien son imágenes mentales, pero cuando tú avanzas, esas imágenes, esas mentales, cuando se meten a lo eterno, se transforman en imágenes espirituales. ¿Ok? Cuando se meten a lo espiritual, ¿verdad? Son imágenes espirituales. Ahora pon atención en esto. Esos son avances espirituales. Cuando estamos en un desierto y vemos todo alrededor que hay muchos problemas y entre comillas como que tenemos presión y como que no hay soluciones y como que no hay dónde ir a correr, o como decimos en México, cuando hay una crisis, cuando hay problemas, suceden dos cosas. Esa capacidad de imaginación espiritual, porque la imaginación está en tu espíritu, está ligada a la fe. De hecho, es un como combustible para que tú te muevas en fe. Esa imaginación sale y empieza a tocar tu mente. Pero cuando estamos en un desierto sucede de dos maneras: o la conectas a las cosas de la fe, o la conectas a las maldiciones que pueden estar cerca de ahí. O es algo positivo o es algo que negativo. Por eso cuando hay crisis, mucha gente entra en depresión, entra en estrés, y mucha gente en cada crisis prospera, porque la imaginación es muy dada a estarse manifestándose con más claridad. ¿Cuántos están conmigo? A ver, denle un aplauso, señor. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, dicen por ahí, va lo bueno. Esa imaginación, cuando estás en medio de una crisis y se conecta a lo espiritual y tú empiezas a hablar con Dios y tú quieres tener un avance, tú con tu imaginación empiezas a tener experiencias. Es una parte de tu espíritu que empieza a ver la presencia de Dios, la empieza a escuchar, la empieza a experimentar. Cuando tú llegas hacia Dios, tú le pides a Dios que su parte divina o su voz de su Espíritu Santo le ayude a tu imaginación a que te dé un avance más, un paso más de crecimiento, a que tú puedas experimentar más a Dios y puedas ver lo que tú no podías ver. Eso es lo que hace Dios en cada desierto. Te va dando un avance más y más y más y más. Dale un aplauso al Señor, amén. Ojalá y lo pueda recibir tu espíritu. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Por qué crees que después de 2 o 3 desiertos tu imaginación está muy intuitiva al poder de Dios? Cuando tú pasas varios desiertos y alguien viene por primera vez, tú estás aquí y has pasado varios desiertos. En cada desierto tú te vas invistiendo de cosas frescas, de experiencias nuevas, de autoridad, vamos a decirlo así, avanzada. Y cada que tú ya has vivido muchas experiencias, tú ya no nada más oras por una persona con una enfermedad común, sino ya por enfermedades grandes. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Pero tienes que pasar por desiertos, tienes que caminar por desiertos. Si tú caminas por desiertos, tú hay una autoridad renovada en tu vida. Si nunca los has experimentado, nunca has vencido, es muy complicado que tú veas el poder de Dios, amén. Pero en el desierto es donde se ve primero la gloria de Dios. Antes de ir a Jericó, antes de ir a la tierra prometida, antes de vencer a cuanto rey que hay ahí, antes tienes que vencer en el desierto. Y tu primera victoria no es el diablo, no son los demonios. Tu primera victoria es sobre ti mismo. ¿Cuánto le dan aplauso al Señor? Tu primera victoria es en tu mente, tu primera victoria es en tu espíritu. ¿Y para qué es tu primera victoria contigo?
porque tú teniendo tu primera victoria contigo, tú tienes la primera victoria, que es experimentar al Dios viviente. Dale aplausos al Señor, amén. La primera victoria es experimentar a Dios. La primera victoria es tener una experiencia con Dios. Esa es la primera victoria. Mi primera victoria no es tanto de Satanás. Él ya fue vencido por Jesucristo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Mi primera victoria es agarrarme de Dios. Amén. Si alguien es vencedor, es alguien que se toma de la mano de Dios. Esa es mi primera victoria. ¿Cuántos estamos alabando al Señor? Amén. Por eso es necesario los desiertos. Los desiertos son experiencias. Los desiertos son unciones. Los desiertos son poderes que vienen sobre nosotros. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Tengo que conquistarme a mí mismo en cada desierto. A ver, diga, tengo que conquistarme a mí mismo en cada desierto. Repita, tengo que conquistarme a mí mismo en cada desierto. Mi mente tiene que estar cautiva a la obediencia de Cristo. Israel por eso fue derrotado. Él fue derrotado. Faraón no lo detuvo a Israel. Dios mandó plagas, juicios. Él avanzó y avanzó y avanzó. El diablo no detuvo a Israel. A nosotros el diablo no nos va a detener. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice la Biblia, Romanos 8. Tribulación, angustia, lo alto, lo bajo, el infierno o el cielo, la vida o la muerte. Nada nos separa del amor de Cristo. Nada nos separa, ni el infierno ni los demonios. Nada nos va a separar de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Solo hay alguien que te puede separar de Cristo. Tú mismo, tú mismo. Pero mi primera victoria es conquistar mi mente, es conquistar mi corazón, es conquistar mis emociones. Esa es mi primera victoria. Y en esa conquista yo decirle a Jesús, yo decirle a Dios, aquí estoy yo. ¿Para qué soy bueno? Quiero seguir avanzando. Me pasaste por los juicios, pero aquí estoy yo. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? Amén. Aleluya. El enemigo a vencer soy yo mismo. El enemigo a vencer soy yo mismo. El enemigo a vencer soy yo mismo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Nadie me puede separar de Dios. Nadie me puede separar de Dios. Nada, ni pensamientos me pueden separar de Dios, sino yo mismo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dele un aplauso al Dios Todopoderoso. El desierto es para que tú vayas venciendo. El desierto es para que tú te vayas conquistando. Temores que no pudiste vencer cuando eras un niño espiritual, en este desierto los vas a vencer, porque en este desierto hay nuevos adversarios. Son diferentes. Cada etapa es diferente. Cada gloria es diferente. Cada voz de Dios es diferente. Quizás te habla el Espíritu Santo. Viene con pensamientos poco comunes, como suavecitos. Pero quizás a lo mejor te habla Jesús. Es una voz audible aquí que viene. Tú la puedes escuchar como escucharme a mí mismo. A lo mejor no fue el Espíritu Santo con pensamientos, pero a lo mejor fue Jesús. Te habló y tú escuchaste su voz. Pero a lo mejor fue el Padre Celestial, una voz como trueno que hasta te caes de la cama, porque te simbra y sientes cuando Dios está presente. Nada se puede mover. Los que están a tu alrededor sienten la gloria de Dios. Dale aplausos al Señor, amén. Levanta tu mano derecha y cierra tus ojos. Empieza a adorarle. Empieza a adorarle. Cada desierto es para conquistarnos a nosotros. El enemigo ya fue vencido. El enemigo ya fue vencido. Cada desierto es conquistarnos a nosotros mismos. El desierto es para que yo ponga cautivos mis pensamientos a la obediencia a Cristo.
Empieza a hablar en otras lenguas. Si hablas en otras lenguas, no le hablas a los hombres. Empieza a hablarlas. Empieza a hablarlas. Cuando tú vences a ti mismo, cuando te vences a ti mismo, cuando Jesús fue al desierto y vino, dice que los ángeles le servían. Cuando tu mente la sometes, cuando tus emociones las sometes, Dios manda a sus ángeles. Tú no estás solo, está su ejército angelical. ¿Cuántos alabamos al Señor? Empieza a hablar en otras lenguas. Empieza a hablar en otras lenguas. Empieza a hablar en otras lenguas. Deja que se quiebren las tinieblas. Empieza a hablarlas. Esas lenguas que vas a estar hablando son a tu favor para edificarte a ti mismo. Empieza a hablar en otras lenguas. Son para edificarte a ti. El que habla en otras lenguas se edifica a sí mismo, se gobierna a sí mismo, toma autoridad sobre sí mismo, se la batalla para él mismo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Oh mi Dios, alabado sea el Señor. Oh mi Dios, que no pare, empieza a adorarle. Si no hablas en otras lenguas, dile: Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Si no hablas en otras lenguas, dile: Padre Celestial, dame la victoria sobre mí mismo. Que cada día yo me conquiste a mí mismo para entregarte mi vida. Si yo no me conquisto a mí mismo, yo no puedo entregarte mi corazón. Yo puedo entregarte algo que yo conquiste. Si yo conquisto mi corazón, yo te lo puedo entregar porque es mío, está conquistado. Alabado sea el Señor. Oh mi Dios, oh mi Dios. Alabado sea el Señor. Oh mi Dios. Hay poder en esta hora. Hay poder en esta hora. Hay poder en esta hora. Tu espíritu está siendo edificado, fortalecido. Tu espíritu que no glorifica el nombre de Yeshua, lo reprendo en esta hora. Ahora yo declaro. Levanta tu voz y repite: yo declaro mis pensamientos. Yo declaro mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Yo declaro mis emociones cautivos a la obediencia a Cristo. Yo declaro mis decisiones sometidas a Dios. Dice: yo hago un pacto con el Dios viviente. El diablo está derrotado. Los demonios están derrotados. Pero yo hago un pacto de gobernarme a mí mismo. Yo muero cada día a mí mismo y Jesús crece. Yo muero a mí mismo y Jesús crece. Quiero orar por ti en esta noche. Pasa aquí al frente si quieres. Voy a orar por ti. Si tienes hambre de Dios, pasa. Voy a orar por ti. Dios es poderoso.